Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. El día de hoy, como dice en el título, lo que vamos a hacer es analizar un sistema de separación flash, destilación flash, como puede ser conocido también, en Aspen High. ¿Ya? Y para eso lo que vamos a hacer es tomar un ejercicio del libro Tribal, de operaciones de transferencia de masa de Tribal, perdón, y vamos a resolverlo. El ejercicio en sí va a ser un ejemplo y lo vamos a resolver, o lo vamos a simular, mejor dicho, y lo vamos a analizar. ¿Vale? Ahora, pero antes, un poco de repaso de conceptos rápidos. Lo que vamos a hacer con respecto a separación flash. ¿Sí? Sabemos que, ¿de qué estamos hablando? De un sistema de separación flash, un sistema de evaporación flash o destilación flash. Estamos hablando de una alimentación que pasa por un sistema de transferencia de calor y generalmente por un cambio de presión y pasa a un separador. ¿Ya? Tenemos la alimentación líquida y la alimentación líquida pasa por un sistema de transferencia de calor ¿para qué? Para que la mezcla líquida obviamente cambie la fase, no necesariamente todo, sino cambie la fase, una parte se vaya en fase vapor y otra parte en fase líquido y que estén en diferentes composiciones. También en este caso influye la presión, ¿sí? A una presión se obtiene algo, a otra presión se obtiene diferentes composiciones, ¿sí? Entonces en este caso nosotros vamos a tener una alimentación en fase líquida, lo vamos a calentar, la presión lo vamos a reducir y lo que vamos a introducir con este calentamiento y esta presión reducida vamos a tener una fase combinada, es decir, vamos a tener este flujo que entraba líquido va a pasar a ser una mezcla vapor-líquido que va a estar obviamente en un equilibrio vapor-líquido y esto va a pasar a un sistema de separación flash que prácticamente separa el vapor por la parte superior y separa el líquido por la parte de abajo. ¿Sí? Entonces eso tenemos con respecto a nuestro problema de hoy día. Algo más repasar que sistemas de condensación parcial en los cuales se alimenta gas, se enfría o se condensa parcialmente y se separa el condensado del gas que no ha sido condensado, prácticamente funcionan de forma similar. ¿Sí? Es una forma de compararlos. ¿Ya? Aquí tenemos el libro de operaciones de transferencia de masa de Tribal y justamente el ejercicio que vamos a resolver es este. ¿Ya? Perdón si estoy yendo un poquito rápido, voy a tratar de un poquito más, bueno, no ser bien detallista. ¿Ya? Entonces en este caso tenemos este ejercicio. ¿Ya? Este es el que vamos a hacer. Justamente aquí lo que les decía de condensación parcial. Y este, vamos a hacer el ejemplo. Una mezcla líquida que contiene 50% de moles de etano, octano, 30 grados centígrados y entra al sistema de evaporación a una atmósfera. O se va a evaporar a una atmósfera y dice 60% en moles de la mezcla. Listo. ¿Cuál será la composición del vapor líquido y la temperatura en el separador para una etapa ideal? ¿Ya? Para una etapa ideal se refiere principalmente al sistema de destilación o evaporación flash. ¿Ya? Y vamos a simular esto, en este caso la temperatura de operación que sale son de 113 grados centígrados. Nosotros veremos qué temperatura de operación nos sale. Para eso estoy trabajando en la versión 10 de Aspen High. Vamos a añadir la lista de componentes, en este caso voy a añadir lo que es el heptano y el octano. Heptano y octano. ¿Listo? Y vamos a ir al paquete de fluidos. Recuerden, en este caso el paquete de fluidos lo podemos seleccionar según la presión, según el tipo de componentes. Si vamos al asistente de método y digo que vamos a trabajar con según el tipo de componentes, con un sistema de hidrocarburos y no tenemos ensayos de petróleo, podemos trabajar con Penn Robinson, ¿no? Podemos trabajar con Penn Robinson. Así que en este caso voy a trabajar con Penn Robinson. Si ya habíamos visto o tenemos uno de los videos correspondientes a selección de paquetes de fluidos. Ahora, recapitulación, el ejercicio, destilación flash. Mezcla heptano-octano. Paquete de fluidos, Penn Robinson. Objetivo, hallar la temperatura para separar el 60% de la mezcla inicial. Ya, en fase vapor. ¿Sí? Entonces voy a ir a simulación, una vez que he puesto la lista de componentes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos con la corriente de alimentación. Corriente, alimentación. Mi corriente de alimentación me dice que es de 50% y 50% en moles etano y octano. Entonces voy a la composición y voy a poner 0,5 y 0,5. 50% en moles. Condiciones. Voy a poner aquí una presión de 30. ¿Sí? 30. Digo una temperatura de 30 grados centígrados, perdón, que es la que me dice que se alimenta y voy a poner una atmósfera. ¿Sí? Una atmósfera.
Y en este caso no me dice el flujo molar, pero lo voy a poner para poder hacer la simulación. Lo voy a poner el flujo molar de 100 kilomoles hora. Lo estoy poniendo más que todo el flujo molar, principalmente para poder, como los porcentajes están en moles, para poder realizarlo y explicarlo mejor. ¿De acuerdo? Entonces lo que yo ya tengo es el sistema o la alimentación, mejor dicho. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a introducir el sistema de evaporación flash. Esto está a una temperatura de 30 y voy a introducir un calentador. No lo voy a hacer con un intercambio de calor riguroso, lo voy a hacer con un calentador. En este caso voy a poner directamente alimentación y voy a poner salida E100. Y vamos a poner aquí QE100. En este caso sabemos que en los intercambiadores, en los equipos hay calle de presión, pero por motivos de resolución del ejercicio solamente voy a poner una calle de presión nula en el intercambiador de calor. Y voy a poner aquí conexión, parámetros y worksheet. Voy a ir a worksheet, en este caso voy a poner la temperatura de salida. ¿Ya? Ahora, antes de poner la temperatura, voy a conectar mi separador flash. Algo me estoy olvidando, lo que es la válvula. ¿Sí? En este caso igual, la válvula no me especifica mucho el problema. Lo que puedo hacer es poner la válvula. Ya, voy a poner la válvula y voy a poner aquí salida BL100. Y puedo hacer dos cosas, ¿ya? Voy a hacer dos cosas. Voy a mantener la presión, ¿sí? Igual que en aquí lo he mantenido la presión como una caída de presión nula, en aquí lo voy a mantener. Ustedes dirán, ¿para qué estamos haciendo esto? Luego vamos a analizar de mejor forma esto. Es decir, si aquí está una atmósfera, aquí le voy a volver a poner una atmósfera. Una atmósfera. ¿Ya? Esto estoy haciendo más que todo para la resolución del ejercicio. Después, pero no se preocupen, analizamos. Ya analizamos. Ahora, ¿qué hacemos? El separador flash. Separador. Vamos al separador. Conecto. Esta es la salida BLV100. Voy a poner aquí vapor. Y líquido. Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y aquí está el punto para resolver. Yo puedo hacer dos cosas. Puedo poner aquí el flujo que quiero que salga, pero hay que ver si lo resuelve también. Algo que me estaba olvidando aquí, con respecto a la temperatura, tenemos que nosotros analizar qué temperatura poner. Entonces podemos ir probando, ¿sí? Ir probando. Pero, ojo, en aquí algo que les puedo recomendar. Lo que vamos a hacer en este caso no va a ser ir probando para no tener o no gastar tanto tiempo, ¿ya? Y no es que no sea bueno ir probando o hacer pruebas de error, solo que hay herramientas que nos permiten acortar toda esa opción. Pero antes, vamos a ver en qué rangos tendría que estar la temperatura. Lo que voy a seleccionar es a la salida E100, voy a poner aquí 0, ojo, voy a poner aquí 0, y voy a poner aquí 0 y me sale 109.8. ¿Sí? Y voy a poner aquí 1. Y me sale 114.7. ¿Qué es lo que acabo de hacer? Lo que acabo de hacer es, al poner la fracción de vapor de 0 y la fracción de vapor de 1, lo que estoy haciendo es definiendo viendo las temperaturas que tiene como punto de burbuja y punto de rocío de la mezcla, de la mezcla que tenemos aquí. ¿Sí? Es decir, si se dan cuenta, a esta temperatura de 114.7, por encima de esto ya va a estar en fase vapor, y por debajo de 109.8 va a estar en fase líquida. Entonces, yo ya sé qué rangos puedo mantener. Es decir, yo ya sé entre qué rangos puedo buscar. ¿Vale? Así que esto solamente era para analizar. Y lo que voy a hacer es aquí ponerle 110. ¿Sí? Y fíjense, a 110 tengo una parte en fase de vapor y otra parte en fase líquida. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es cuál es la temperatura para poder separar el 60% de la mezcla. Es decir, cuál es la temperatura, por eso les decía aquí poner 60, para que nosotros de estos 100 moles de mezcla inicial separemos el 60%, que sería 60, ¿no? ¿Cuál es esa temperatura? Así que en este caso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a usar un ajustador que lo hemos usado anteriormente. Voy a usar un ajustador y vamos a ajustar la temperatura de aquí para que este valor sea 60. ¿Sí? Eso es una forma de resolverlo. Hay otras formas igual. En este caso vamos a poner salida de 100, ajustador objetivo. ¿Cuál es mi variable a ajustar? Variable a ajustar es de la temperatura de esta corriente.
de la salida es 100, la temperatura. Seleccionar. ¿Y cuál es esa era mi variable de ajustar? ¿Y cuál es mi objetivo? Mi objetivo es que el flujo de vapor sea 60%, es decir, 60 moles. ¿Sí? 60 moles. Y aquí voy a poner 60. ¿Ya? Entonces, como les digo, aquí hay una cuestión importante. Yo me he dado el flujo molar. Sí, me he dado el flujo molar. Si ustedes no se hubieran dado, si ustedes se hubieran dado otro flujo, pueden sacar el porcentaje. Se puede hacer con el spreadsheet también una división y ajustar eso. Pero en este caso lo que voy a hacer es dándome un valor de 100 moles y como yo sé que el 60% es 60, vamos a ajustar para 60 moles. En este caso no voy a poner los parámetros de máximo y mínimo, podría hacerlos, poner aquí las temperaturas, los flujos que quiero que sea, las temperaturas que quiero que sean máximas y mínimas, es decir, la temperatura que yo he calculado, ¿no? Que tiene que estar entre 109.8 y 114.7, si no me equivoco era. Pueden revisarlo, retroceder el video y ya está. Entonces, ¿qué ha pasado? Ya me lo ha calculado el programa. ¿Qué valor ha calculado? 112.8. ¿Y qué valor ha calculado aquí? Veamos, ha calculado 59.11 moles. En el ajustador, si yo quiero que sea un poquito más exacto, aquí le puedo poner una tolerancia menor. ¿Ya? Entonces en este caso ha calculado 60 moles, cabalito. Bueno, con decimales obviamente si lo copio en Excel. Y la temperatura es de 112.8. Y recuerden del ajustador, si yo lo cambio esto, me lo va a cambiar a la temperatura ajustada, 112.8. Entonces lo que yo ya he hecho ha sido resolver el ejercicio. He encontrado la temperatura a la cual la mezcla que teníamos aquí, que era 50% heptano y 50% octano, a qué temperatura necesito configurar el sistema para que obtenga un 60% de separación en moles, que en este caso son 60 moles. ¿Sí? Y veamos qué problema tenemos aquí o qué resultado tenemos, 103. El problema justamente me pide cuál es la temperatura y cuál es la composición del vapor y del líquido. En este caso las composiciones lo podemos hallar o lo podemos ver tranquilamente, que la fracción molar del vapor es esta y la fracción molar del líquido es esta. ¿Sí? Recuerden, aquí sale fracciones, pero es porque el programa, cuando ponemos separadores de fases, reconoce qué fracciones debería haber en fase vapor y fase líquido. No significa que haya flujo, ¿ya? Porque si lo pongo esto en flujo, no hay flujo en vapor porque estamos en la parte líquida. Y lo mismo que aquí, si lo pongo esto en flujo, no hay flujo en líquido porque está en la fase vapor, ¿ya? Pero aquí si ustedes quieren verlo, digamos, voy a ir aquí a Worksheet y voy a poner composición y tengo las composiciones del líquido y del vapor. Y estos 60 moles. Entonces el ejercicio ya está resuelto. Pero como les decía, en sí, digamos, el objetivo, aparte de resolver el ejercicio, es analizar el sistema de separación. Entonces lo que vamos a hacer es, para analizar el sistema de separación, primeramente vamos a hacer un caso de estudio. Sí, vamos a hacer un caso de estudio. ¿A qué me refiero con un caso de estudio? Me refiero principalmente a lo que es ¿A qué me refiero con un caso de estudio? Me refiero principalmente vamos a ver cuál es el comportamiento de la mezcla mientras vamos separando. O mejor dicho, cómo se va comportando a diferentes temperaturas nuestro flujo, y no solamente nuestro flujo, sino también nuestra composición. ¿Vale? Como una vez que ya resuelto, lo voy a quitar el ajustador, porque el ajustador no me va a permitir hacer casos de estudio. Voy a borrar estas conexiones. Obviamente esto ya está con la temperatura que está ajustado, así que lo voy a borrar. Y vamos a hacer el caso de estudio. ¿En qué consiste un caso de estudio? Vamos a entrar aquí, voy a poner añadir. Y un caso de estudio prácticamente es un análisis que nosotros podemos realizar viendo el comportamiento de variables dependientes en función a variables independientes. ¿A qué me refiero? Vamos a nosotros ir variando algunos parámetros y ver cómo se comportan otros. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a poner, he ido a caso de estudio, he introducido uno nuevo y voy a poner la variable que yo quiero que vaya cambiando y voy a ver qué resultados me da otros parámetros. En este caso, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es, primeramente, voy a analizar diferentes temperaturas. ¿Sí?
voy a analizar diferentes temperaturas. Es decir, lo que voy a hacer es analizar cómo se comporta el flujo y la composición del vapor, por ejemplo, ¿sí? Y la composición de etano en el vapor, por ejemplo, a medida que yo cambie la temperatura de salida del intercambiador. Entonces, en otras palabras, en el caso de estudio voy a ir aquí, voy a poner encontrar variables. ¿Cómo se llama el flujo que está a la salida del intercambiador? Salida E100. Vamos aquí, voy a poner encontrar variables y voy a poner salida E100. Y voy a poner la temperatura, o mejor dicho, voy a introducir la temperatura como mi variable independiente. Y fíjense, algo que les recomiendo, siempre que pongan una variable independiente les tiene que salir en azul. Si les sale en negro es que no está como variable independiente y no lo van a poder hacer de buena forma en el caso de estudio. Vamos a poner aquí en variables dependientes qué es lo que hemos dicho. Algo que les recomiendo, siempre que trabajen con sistemas de separación, sea de cualquier tipo, siempre trato de recomendar de que en un sistema de separación traten de analizar la pureza y el flujo. ¿Sí? Es decir, si yo quiero separar algo, sería bueno saber que estoy separando a la máxima pureza y estoy recuperando la mayor cantidad de flujo posible. Siempre es bueno tratar de ese tipo de análisis hacer. ¿Por qué? Porque de nada sirve separar algo al 99% si estoy recuperando un 10% del flujo que yo quiero separar, digamos, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? Yo quiero separar la mayor cantidad de flujo posible en la mayor pureza posible. Entonces, por eso, digamos, en el caso de estudio, lo que voy a hacer es, en la variable dependiente, voy a poner del flujo de vapor, voy a poner como variables dependientes, quiero que analice cómo se comporta el flujo molar del heptano, quiero que analice cómo se comporta la fracción molar del heptano, y quiero que analice cómo se comporta el flujo total, es decir, el flujo molar total. No. Fíjense, todas estas variables están en color negro. ¿Por qué? Porque son variables que el programa ha calculado. ¿Ya? Son variables dependientes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es analizar cómo cambiando esto cambia. ¿Ya? Así que vamos a ver. Voy a poner caso de estudio setup y en aquí voy a poner un punto de inicio. Voy a poner el punto de inicio de 110, como estaba un punto cercano a su punto de rocío, si no me equivoco. 110 y voy a analizar hasta 114. Estamos en casos de estudio, ponemos el punto inicial, el punto final, podemos poner cuántos puntos quiero, podemos poner cuál es el punto de partida. Digo, perdón, cuál es el punto de salto, es decir, el paso de cuánto yo quiero que vaya. Es decir, yo quiero, por ejemplo, que vaya de 0,2 en 0,2 y tengo 21 puntos. ¿Sí? O yo quiero solamente obtener 10 puntos, entonces tendría que decirle, ¿no? Yo quiero obtener 10 puntos, entonces vamos a poner aquí 10. En este caso voy a decirle que vaya de 0,4 en 0,4. ¿Sí? Entonces, recuerden, variable independiente, variables dependientes, y punto inicial y punto final, y el paso o el número de puntos que quieran. Vamos a poner run. Esto de reset after run significa que una vez que ustedes han hecho correr, lo vuelve a la variable inicial que tenían. O sea, no es que lo deja en 114 ni en 110, sino que lo vuelve a la variable inicial que tenía, que en este caso la temperatura de salida es 112.8. ¿Ya? Entonces vamos otra vez aquí y ponemos run. Y con esto analizamos qué está pasando. Ojo, aquí está saliendo un anuncio que dice el delta P es demasiado pequeño, no se puede dimensionar la válvula. Eso es porque aquí en la válvula le he puesto una caída de presión de prácticamente cero, porque está a la misma presión a la entrada y a la salida. ¿Ya? Así que de esto no se preocupen. Pero analizaremos lo que tenemos aquí. Una vez que he hecho correr, voy a resultados. Y fíjense, ¿qué es lo que tengo? A medida que la temperatura va aumentando desde 110 hasta 114, ¿qué es lo que está aumentando? Primeramente estamos viendo que se está aumentando la cantidad de heptano que está yendo por la fase de vapor. Sí, porque esta es la corriente de vapor y está aumentando la cantidad de heptano. ¿Qué más también vemos? Que a medida que estamos aumentando la temperatura, no solo está aumentando la cantidad de heptano, sino también está disminuyendo su composición. ¿Por qué? Porque prácticamente, como ya estoy aumentando la temperatura, es verdad que estoy vaporizando más heptano, pero también le está acompañando un poco más de octano. Así que por eso digamos que cuando yo aumento esto, recupero más heptano, pero también se va más octano. ¿Sí?
Y también, fíjense, aquí a 110 solamente estoy obteniendo 3 moles de vapor, mientras que a 114 estoy obteniendo 84 moles de vapor. Prácticamente a 114 ya estamos casi vaporizando toda la mezcla, ¿sí? Entonces yo puedo hacer más análisis aquí, no solamente puedo poner la fracción de el heptano, puedo poner la fracción de el octano, puedo poner la fracción del líquido. En este caso he puesto la fracción que hay en el flujo de vapor, ¿vale? Así que, ¿qué podemos hacer nosotros en este caso? Podemos deducir lo siguiente. Podemos deducir que este sistema de separación, ya, si bien nos puede servir para querer separar una cantidad de la mezcla, como en este caso, digamos, llevándolo hasta 112.8 hemos separado 60 moles, hemos separado. Quizás para purificar el heptano y el octano no sea lo más adecuado. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, la mezcla prácticamente, si yo quiero separar mayor cantidad de cada uno, se va disminuyendo la pureza. Así que este sistema de separación quizás no es el más adecuado para trabajar con esta mezcla. Pero eso, digamos, ha sido un análisis que hemos hecho, y no es que estamos seleccionando el equipo, sino que estamos haciendo el análisis de este problema que hemos realizado. ¿Ya? Entonces, esa es una forma de poder analizar. Podemos también optimizar y usar el optimizador, y con el optimizador ver cuál, cuál es el cuál es la mejor eh, se me dio la palabra, cuál es la mayor composición, o sea, cuál es la mayor composición que podemos obtener optimizando la temperatura, digamos. Y en este otro caso lo que vamos a hacer es variar la presión, ¿sí? Vamos a variar la presión. Todo esto está a temperatura constante. Voy a hacer otro caso de estudio, voy a poder añadir y vamos a cambiar la presión, ¿sí? Vamos a cambiar la presión. Podría hacerlo en el mismo caso de estudio y tendría que poner aquí la presión como variable dependiente, ¿sí? Como variable independiente, mejor dicho, y con eso ver cómo se comporta cada uno. Obviamente me daría muchos más puntos. Bueno, tendríamos que ver cuánto nos da correspondiente a cada variable. Uno con respecto a la temperatura y otro con respecto a la presión, ¿sí? Así que en este caso lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a mantener la temperatura, pero voy a cambiar la presión, ¿sí? Vamos a ir aquí. Lo que cambiamos la presión es la salida de la válvula. Vamos a poner la presión variable. En este caso una atmósfera. Y en este caso solamente lo que voy a poner es, o bueno, lo que hemos hecho anteriormente. Vamos a analizar cómo se comporta la mezcla analizando el flujo de heptano y la fracción de heptano. Recuerden aquí buscar con master con mole fraction y mole flow, porque también aquí hay uno que dice fase. No, búsquenlo con master, ¿sí? Y no. Entonces vamos a hacer lo mismo. Ya voy a hacer lo mismo. Voy a hacer lo mismo. Voy a ir al caso de estudio, solo que en este caso, este es el 1. Voy a ir al caso de estudio, a la parte de configuración. Solo que en este caso lo que voy a hacer es analizar con diferentes presiones. Por ejemplo, desde 80, o desde una presión baja, como si estuviera trabajando al vacío, desde 60 hasta una atmósfera. O hasta 150 kilopascales. Y analizaremos con unos que vaya de 10 en 10. Ya tenemos 10 puntos. Y el ROM. Entonces, en algunos casos esto tarda más por si es que son reactores, destiladores y demás. Eso vamos a ver más adelante, o en otro video mejor dicho, pero voy a poner aquí resultados. Y en este caso vemos que a mayor presión se obtiene mejor pureza del heptano en la parte de vapor, pero se obtiene menor flujo. Fíjense, a 60 kilopascales hay mayor flujo, pero hay menor pureza. A 70 el flujo ya disminuye, pero aumenta la pureza. Entonces este es otro gráfico. Algo que me estaba olvidando. Podemos ver en plots cómo se comporta. En plots podemos ver cómo se comporta, digamos, en función a la presión, cómo se comporta el flujo, cómo se comporta en función a la temperatura, digamos, aquí, perdón, en la variable, en función a la variable dependiente y dependiente, cómo se comporta cada uno, ¿sí? Así que podemos ver todos los gráficos ya representados. Yo prefiero verlos en tabla. Esto en el anterior caso era en función a la temperatura, perdón, ahí estaba teniendo un error. Aquí tenemos en función a la temperatura, ¿no? Así que eso es el análisis que hemos hecho.
haciendo un análisis del ejercicio, hemos visto que si bien hemos resuelto el ejercicio separando la mezcla de 60 moles y encontrando la temperatura y encontrando las fracciones, quizás para separar heptano y octano no sea la mejor opción. ¿Sí? Entonces, algo que podemos nosotros ver para hacer un análisis más complementario es ver cómo es la gráfica de equilibrio. Obviamente la tenemos también en el libro, pero en este caso lo que voy a hacer es ayudarme con el programa. Vamos a ir a los modelos externos, vamos a ir a unidad de equilibrio y vamos a poner los componentes en orden del más volátil al menos volátil. Voy a poner la presión de operación y vamos a poner plot. Entonces, fíjense, aquí tengo la gráfica de equilibrio, ya que en este caso es para el equilibrio entre la gráfica para el heptano XY, y también tengo la gráfica de temperatura XY, ¿sí? Ahora voy a tener lo mismo, la misma presión. Ahora, ¿para qué estoy viendo esto? Generalmente cuando una mezcla se puede separar de buena forma en un separador de destilación flash o mediante destilación flash, esta curva no es tan ceñida, ¿sí? No es tan cerrada, es un poco más abierta. Entonces quizás en este caso sea mejor usar un destilador por etapas, ¿sí? O un sistema de destilación con platos por etapas de equilibrio. Ya otra forma también que se puede ver eso es analizando lo que son la volatilidad relativa, las presiones de vapor y demás, ¿sí? Pero en este caso, digamos, ya podemos darnos una idea de que si queremos realizar la separación más efectiva sería con un destilador por etapas de equilibrio, que lo vamos a hacer en el siguiente video para este mismo caso, ¿sí? Entonces eso sería por el video de hoy día. Espero que hayan llegado hasta este punto y espero que les guste. Nos vemos la próxima. Ya saben, se cuidan y hasta el próximo video.